Hola, ¿qué tal? Estoy con el Rompiendo Cadenas de esta jornada y quiero llegar a tu corazón con noticias buenas de parte del reino. Vengo de una campaña de sanidad y milagros que sacudió la atmósfera espiritual, ciertamente de mi iglesia, pero también de mi ciudad. Y fueron incontables los milagros filmados, grabados, documentados, donde cosas muy fuertes sucedieron en este tiempo de esta campaña. Un tiempo en que vimos gente llorar impresionada por las cosas que ocurrieron. Un tiempo en que vimos piedras siendo extirpadas a través de la carne, desde los riñones y salir por la piel a la mano de la gente. Y gente siendo alcanzada muy intensamente por el poder del Señor. Un tiempo tan intenso que fuimos compungidos en nuestro espíritu cuando vimos que tumores de 3-4 centímetros de diámetro desaparecieron de senos y de cuellos y de cuerpos que evidentemente estaban viviendo un mal momento en su salud. Eso nos alegra y nos lleva a recordar que Jesucristo todavía es el que sana, Él es el que salva y Él es el que hace libre. Y todo el que quiera vivir bajo la cortina de ese reino, bajo la cobertura de ese reino, debe despertar para estas tres verdades que son las que hacen sacudir el mundo de las tinieblas y son las que hacen ciertamente la diferencia en la vida de los hombres. Vivir una vida de religiosidad es creer que el reino de los cielos depende o es marcado por una mediocridad. Vivir una vida donde solo no se practica el pecado, pero no se prueba del poder, es lamentablemente desconocer la gran virtud del reino de los cielos. La Biblia dice que esta palabra para el que está afuera es locura, pero para el que la cree es poder de Dios. Y ese poder, como todo poder, tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene un destino, y es marcar justamente la vida del hombre con un escape de las situaciones malas, con una solución para sus problemas, con una cura en su cuerpo, en su físico, así como en su alma y en su espíritu. Y es ciertamente derribar todas las barreras del ocultismo que se levantan contra la vida del hombre. Hemos terminado este tiempo de campaña ciertamente agradecidos a Dios, aplaudiéndolo en pie y declarando su poder y su bondad sobre nuestras vidas. Ciertamente vendrán otras. Ya perdí el número de campañas que hemos realizado por el ministerio, pero cada día, cada campaña genera toda una expectativa, una preparación, un mover espiritual que sacude la atmósfera y que desmascara toda actitud del mal en contra de la gente, de las familias y lógicamente de la venida del reino. Quiero animarte a creer que sea cual fuera el problema que estás viviendo, la situación que estás viviendo, la puerta que se te ha trancado o el camino que se te ha cerrado, Jesucristo es la solución. Él tiene nombre que es sobre todo nombre. A Él le fue dada toda potestad, así en la tierra como en el cielo y aún debajo de la tierra. Y cuando uno menciona, confiesa y clama por ese nombre, la ruina de los espíritus de las tinieblas está asegurada. Y ciertamente las potestades que militan contra la venida del reino son sacudidas por algo que solo Dios puede establecer en tu vida y en mi vida. La unción, la presencia, el peso de gloria van a hacer diferencia siempre y harán con que la oscuridad,
con que la injusticia tiemblen delante de ti. ¡Wow! Fuerte esto. ¿Sabe? Mi meditación de hoy me lleva a pensar en cuál es la finalidad. Algunos días predicaba acá por el ministerio diciendo que si el hombre quiere ser feliz, Jesús debe ser su guía, Jesús debe ser su modelo y Jesús debe ser la finalidad de su vida. Y esto es algo permanente, es algo clásico, eso se aplica a toda persona y es definitivo mientras tú respires y te consideres vivo, o por lo menos cristiano vivo. Cuando pienso un poquito en la finalidad del llamado, en por qué Dios te necesita, en por qué Él te busca, dónde tenés que hacer la diferencia y qué desea Dios que suceda en tu entorno cuando Él te llama, cuando Él visita tu casa, cuando Él alcanza a tu familia, me pongo a entender que las cosas que Dios quiere hacer en las vidas de la gente son cosas muy simples, que muchas veces la rellenamos con teología, la rellenamos con visiones que son casi extraterrestres, que no tienen mucho a ver con lo sobrenatural, pero que tienen a ver mucho más con la imaginación del hombre. Tienen mucho más a ver con los temores del hombre, con las carencias del hombre y con la falta de visión que al hombre lo pueda marcar en su caminar, mismo que se diga que ese caminar apunta a estar con Jesús. Cuando miro el libro de Lucas, en el capítulo 8, allí por el versículo 20 en adelante, está hablando de una actividad de Jesús dedicado a expulsar demonios. Y cuenta una ida, una travesía de Jesús a través del lago, donde va con sus discípulos a tierra de Gadara. En la tierra de Gadara, Él tuvo que llegar luego de vencer tormenta, de vencer dificultades de una travesía, que podían ser fácilmente explicables por el clima, por la dificultad, por la característica geográfica, por el relieve, por una descompensación que produce hasta hoy en aquel lugar entre los aires fríos que salen de las montañas y los aires calientes que salen de la llanura, produciendo tormentas y todas esas cosas que son de índole climática. Pero en verdad, la llegada de Jesús a aquel lugar, para que se diera, venció una oposición del enemigo que usó la tempestad y la tormenta para impedir que Jesús pisara aquella tierra. ¿Cuántas veces tormentas buscan evitar que llegues a donde tenés que llegar? Voy al corte, pensá en esto y vengo a hablarte más, mucho más. Bueno, hablábamos de explicaciones que a veces son del clima, a veces son de las circunstancias, a veces son de la crisis que afecta nuestro entorno geográfico o de sociedad o económico, y que el hombre muchas veces usa eso para decir, bueno, no hago tal cosa porque sucede tal otra. Y en verdad, muchas de las cosas que suceden tienen una finalidad espiritual y el hombre muchas veces no las lee, no las entiende, no tiene el discernimiento porque no está pegado a lo que tiene que estar y no busca ver lo que debe ser visto. Muchas veces el hombre incurre en dos errores complicados. Yo siempre digo que está tan mal negar lo espiritual como espiritualizar todo. Pero existen circunstancias que todas las cosas que suceden en nuestra vida, mismo con apariencia de naturales, tienen un trasfondo espiritual.
obedece a causas espirituales. Y nosotros que somos cristianos y que queremos llegar a algún lugar, vencer y plantar bandera de victoria en nuestras vidas, y que queremos andar conectados con el propósito del reino, debemos o sí aprender a leerlas, a verlas, a reconocerlas y a combatirlas. Jesús, luego de mandar callar una tormenta, sosegar un lago, que más parece un mar que un lago, llega a tierra de Gadara. Y la Biblia dice que un hombre vivía en esa región, un hombre que ni siquiera su nombre se dice. A mí me gusta eso cuando la Biblia habla en un hombre, porque en la historia de la transformación de ese hombre me veo yo, te veo a ti, y podés identificarte tú que lees a cualquier momento y en cualquier tiempo de tu vida. No era Juan, no era Pedro, no era Mario, era apenas un hombre que vivía atormentado por fuerzas demoníacas, por espíritu que cautivaba, que rompía y que ciertamente ya había desprotegido, había dañado, había casi que destruido a su familia, a sus hijos, su entorno emocional, su situación de ruina era evidentemente notorio, no solo a los ojos del hombre, que ya vivía por los cementerios, ya destruía todo lo que tocaba, ya causaba miedo en la gente y ya causaba espanto en aquellos que tenían que cruzarse con él. El mal suele hacer eso. El mal estraga la vida en la cual él está, pero también estraga, rompe, destruye el entorno donde esa persona se mueve. Bueno, ni entorno había más. Los demonios lo habían sacado de la casa, de la sociedad. Y la Biblia cuenta en esta historia que el hombre vivía por los cementerios, entre las grutas, gritando, gimiendo, parecía un animal. Esclavizado, cautivo, lleno de yugos y seriamente golpeado por estos espíritus inmundos. Claro, Jesús llega a la playa. Inmediatamente los demonios traen el cuerpo del hombre y atacan a Jesús con sus palabras. Dicen: ¿qué vienes a hacer en este lugar? A atormentarnos. No es el tiempo. Hablando del tiempo futuro, donde todo demonio y el propio Satanás, diablo, va a ser pisoteado por Jesús y hecho cautivo. Pero Jesús no le da mucha conversa y determina que esos demonios salgan. El hombre de un momento para otro se hace libre. Y bueno, y la historia cuenta el destino de aquellos demonios. Pero yo quiero hablarte de una frase que me marca en esta historia. Está en el versículo 39. Luego de que el hombre le dice: estoy libre ahora, Jesús, déjame andar contigo y seguirte y ser uno de los que anda contigo. Jesús le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Me parece bárbaro cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús. Me parece importante que luego que el hombre es impactado, él tiene que seguir a Jesús. Pero me parece muy profundo lo que Jesús hace. Lo que hace Jesús, lo manda a su casa. ¿Por qué lo manda a casa si de repente todo estaba destruido? No lo querían ni ver. Los hijos ciertamente se iban a esconder bajo la cama cuando ese hombre llegara. Y la mujer iba a decir cuando lo viera a 50, 100 metros: y allá viene esa pesadilla ambulante. Solo que el hombre que iba a llegar a casa era un hombre diferente. Era un hombre transformado. Era un hombre que por primera vez iba a llegar con paz en su corazón, con una sonrisa en su boca, y iba a hablar suavemente. ¿Y por qué Jesús lo manda a la casa? Porque existe un montón de cosas que tenemos ganas de hacer y existen metas, propósitos, llamados para eso, porque tenemos que incendiar a la ciudad con esto que Dios puso en nuestro corazón. Pero el primer lugar donde Dios quiere que tú hagas la diferencia y vivas la diferencia y contagies a la gente con lo que Dios pudo hacer contigo, es en tu casa. Él le dice al endemoniado, al ex endemoniado, al gadareno, le dice: vuelve a tu casa y cuenta las cosas grandes que ha hecho Dios contigo. Amado, a veces
Cuando Dios viene a nuestro corazón y nos golpea y nos sacude y nos habla, nosotros tenemos ganas de hablar, ganarle al vecino, ganar al barrio, ganar la ciudad, salir por el mundo. Y muchas veces trabajamos duro para eso, pero muchas veces nos olvidamos de hacer la diferencia en el lugar más importante para Jesús, en tu casa. Él dice, andate a tu casa. Claro que el gadareno iba a salir, después iba a hablar al vecino, le iba a hablar al carnicero, le iba a hablar al taxista, le iba a hablar a todos los que él pudiera reencontrarse en su nueva vida. Pero Jesús le manda de nuevo a su casa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tiene la decisión en su corazón, un sueño que Él sueña contigo, sobre ti, de hacerte pisar sobre todo aquello que te pisó a ti. Hacer cautivar debajo de tus botas a todo aquello que un día te hizo cautivo. Y todo lo que te enloqueció, todo lo que te hizo llorar, todo lo que te persiguió, todo lo que te marcó con congoja, con letargo, con apatía, con tristeza, con enfermedad. Él te quiere ver pisotear eso, Él te quiere llevar a brillar sobre eso y Él quiere que puedas testificar. Yo fui esclavo de eso, pero por Jesús ahora triunfo sobre eso. Qué bueno es Jesús. ¿Sobre cuántas cosas tenés que pisar? Voy al corte y vengo a terminar con esto. Muy bien, bueno, estoy en la parte final de este Rompiendo Cadenas y te estaba hablando de lo que Dios hace cuando el hombre se acerca, le entrega su corazón y es sacudido por el poder que opera en su nombre. Y hablábamos de algo que es muy apropiado a nuestras vidas, pero que es un ejemplo basado en la historia de aquel hombre conocido como el endemoniado gadareno, el hombre de Gadara, que era el terror de aquella ciudad y que ciertamente era muy castigado por las fuerzas del mal. Te decía, Jesús no lo deja al gadareno seguirlo. Físicamente lo manda a irse a su casa. Claro que ese hombre había sido impactado por Jesús. Claro que él iba a seguir orando al Padre, amando a Jesús y pidiéndole que Jesús estuviera con él. Claro que el Espíritu Santo iba a estar con ese hombre, pero Jesús lo quería ver brillar en la casa, junto a sus familiares, en el lugar donde tantas veces aquel hombre había sido humillado, donde tantas veces se había manifestado, donde tantas veces había llorado y donde tantas veces había sido criticado. Donde había hecho cosas que no se explicaban, donde muchas veces le habían dicho, pero este hombre está loco, no pega una cosa con la otra, ¿qué tiene este? ¿Cuántas veces el hombre en los días de hoy pasa por eso? Me encanta la importancia que Jesús le da a tu casa. Él quiere verte triunfar entre los tuyos. Él te manda a tu casa a pisar aquello que te jodió. Es tan fuerte esto que sucede en medio al ministerio de Jesús, que si uno salta unos libros, unas páginas más adelante en la Biblia y va al libro de Hechos, Jesús ya había subido, ya había resucitado y había subido y encuentra a los apóstoles predicando y un apóstol le está diciendo a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿A dónde lo manda Jesús? A la casa. La preocupación de Jesús es hacer la diferencia, que el hombre haga, que lo que está en el hombre, que la vida nueva del hombre marque la casa del hombre. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la promesa. Y si nos vamos al otro extremo de la Biblia, allá cuando se cuenta la historia de la caída de Jericó, la Biblia habla de la historia de una prostituta, sí, de una ramera, la ramera que vivía sobre el muro de Jericó.
Y si te acordás de la historia, la ramera escondió a los espías enviados a aquella tierra. Y cuando cerró el pacto, y cuando vino la destrucción sobre Jericó, cuando la muralla se hizo pedazo, cuando los portones fueron quemados por el fuego del cielo, cuando ángeles patearon las piedras y deshicieron todo, e Israel tuvo que invadir, nada de Jericó permaneció en pie. Pero si uno lee la historia de Rahab, dice, los hebreos entraron y sacaron todos los que estaban bajo el techo de Rahab, toda su parentela, todas sus cosas, todos sus animales, toda su descendencia fue quitada de la destrucción por cuanto ella había confiado en Dios y había hecho pacto con los discípulos de Dios Jehová. Lo que Dios está mostrando en su palabra es que Él se importa contigo, pero Él quiere verte triunfar en la escena donde más son conocidos tus defectos, tus debilidades y tus fallas. Lo que Él quiere hacer es que puedas pisar donde te pisaron y que Él pueda hacer justicia delante de los otros para que vean cómo te ama Dios. Lo que siento, lo que entiendo es que Dios te quiere propagando la verdad del reino, pero esa propagación, esa toma de autoridad, ese ejercicio de fe tiene que comenzar en tu casa. Hey, ¿cómo está tu casa? Alguien tiene que levantarse en medio de la situación que estás viviendo para decir, mi casa y yo y mi casa serviremos a Jesús. Yo y mi casa caminaremos según lo que la palabra dice. Y yo voy a levantarme y voy a triunfar sobre toda adversidad. Y voy a declarar que en mi casa se va a proclamar vida eterna, el señorío de Jesús, el reinado del Mesías. Y nada de lo que se levante contra ese lugar, ni el propio mal, ni el propio Satanás diablo, va a poder entrar en este lugar, porque va a ser pisoteado, avergonzado y derrotado más una vez. ¿Me entendiste, verdad? Cierra tus ojos. Oro en el nombre de Jesucristo y le pido al Padre que la unción que se desata sobre mi ministerio en esta hora invada a través de las ondas de la imagen y de esta palabra que está llegando a ti, para que en el nombre de Jesús fortaleza del cielo, unción del Padre, grosura de sus nubes y talento y fuego vengan a arder en tu corazón ahora, y que a partir de ahora seas visitado por este poder del cielo y comience en cada recinto de tu casa, en cada habitación, en cada puerta, en cada ventana, en cada centímetro de tierra, techo, pared o patio, empiece a quemarse y a romperse toda la obra del mal, y que en el nombre de Jesús la unción venga y te capacite para romper todo yugo. Y ordeno desde ya en el nombre de Jesucristo que todo lo que triunfó contra ti, todo lo que te expuso, todo lo que te marcó con defectos, con vicios, con debilidades, con caídas, con tropiezos, caiga ahora por tierra en el nombre de Jesucristo. Y la paz de Jesús, el amor de Dios y el fuego del Espíritu Santo invadan tu vida ahora en el nombre de Jesús. Y si le crees a esto, decí amén, amén y amén. ¡Wow! Lindo esto, Dios te bendiga. Nos encontramos la semana que viene, claro. Chao.